Muy bien, pues ya estamos nuevamente con ustedes. Están conmigo también los pastores David Calderón López y nuestro hermano Rogelio Madrigal. Hoy queremos tratar un tema que es importantísimo para la fe cristiana y creo que es un tema que deseamos escuchar cada día más en nuestros púlpitos, puesto que en muchos lugares se ha dejado de hablar precisamente del tema de la segunda venida de Cristo, un tema escatológico, un tema que tiene que ver con el futuro y que tiene que ver con todos los que creemos que verdaderamente Jesús resucitó y prometió retornar o regresar por segunda vez a la tierra. Todo esto implica una serie de doctrinas, de enseñanzas que están en derredor de este tema central. Vamos a procurar solamente centrarnos en el tema principal del arrebatamiento de la iglesia y cuando Jesús desciende a la tierra. Dios les bendiga y esperamos que tenga usted papel y pluma para hacer anotaciones y esperamos cualquier pregunta que usted tenga para nosotros. Bien, comenzamos. La segunda venida de Cristo tiene relación con los tiempos finales. Es un evento que desafortunadamente muchas personas han tratado de predecir, aun cuando el Señor Jesús enseñó categóricamente que nadie puede conocer, nadie puede saber, ni siquiera Jesús cuando estuvo en carne podía saber la hora o el momento en que el Hijo del Hombre tenía que venir a la tierra. Aún así ha habido personas atrevidas que han querido predecir este evento y esto ha terminado en decepción para mucha gente, pero también en incredulidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo? Hermano Rogelio, ¿quieres comenzar? Sí, buenas tardes hermanos y amigos que nos escuchan. Pues vemos que sí es apasionante este tema y sobre todo que Dios nos lo ha dado para su iglesia. Toda la profecía está en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora yo quisiera enfocarme un poquito en el libro de Daniel. El libro de Daniel ahí nos muestra lo que Dios le dio, la visión acerca de estos tiempos. Dice que él estaba mirando atentamente precisamente al profeta Jeremías. Aquí podemos encontrar podemos llamarle así las 4B de la victoria, ahí en el que Dios se muestra con Daniel. ¿Por qué las 4B de la victoria? Hay 4 cosas que vemos ahí. En primer lugar podemos ver la visión que tuvo desde el profeta Jeremías y también Daniel. También luego podemos ver la visitación, también es la V. ¿Visitación cuándo? Cuando el Mesías visita a su pueblo. También podemos mirar ya en los últimos tiempos un veredicto, que eso se verá ya que estamos llegando a estos tiempos finales en el que habrá un veredicto, que es la gran tribulación, y el cierre, que sería la victoria. ¿La victoria para quién es? Para Dios y para su pueblo. Estas 4 cosas que también podremos ir ahorita desarrollando. Visión es una, visitación, la siguiente, veredicto y victoria. David. Sí, a mí se me hace importante señalar que una de las... el Antiguo Testamento destina un porcentaje importante de su mensaje precisamente al advenimiento del Mesías, ¿no? Amén. En 2 momentos muy claros, en 2 momentos en el que 2 de ellos son visibles y uno de ellos solamente es manifiesto para la iglesia de manera directa. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues visible fue el primer advenimiento, el primer adviento del Señor Jesús sobre la tierra, con el fin de redimir al pecador y también, bueno, pues con el fin de establecer su reino en el corazón de sus creyentes. El segundo adviento o el segundo advenimiento del Señor sucederá después de 7 años de que este mundo pase por una gran tribulación. Aquí es pertinente que estamos dentro del tema señalar estos 2 aspectos de manera separada, ¿verdad? En el cual los creyentes en Jesús, su iglesia, pues, es arrebatada. Incluso los vocablos griegos señalan distintos eventos. Tenemos, por ejemplo, la palabra parousia y arpazo. A mí se me hacen de los 2 más importantes, aunque al menos tenemos 7, 8 vocablos importantes, pero 2 que resaltan es el arpazo, que lo podemos encontrar en 2 de Tesalonicenses 4:7,
dar paso de ahí viene nuestro vocablo, dar paso, arrebatar por la fuerza. Este arrebatamiento va a ser en las nubes. Jesús se va a manifestar en el cielo para arrebatar a los que son suyos. Y 7 años después tenemos ya la palabra parousia, que es la que tiene que ver con presencia, una presencia directa del Mesías en la tierra con el fin de establecer un reino en este mundo, ¿no? Entonces, sí, son 2 eventos distintos que pertenecen a un mismo suceso, ¿no? El primero es levantar a la iglesia o a los creyentes en Cristo Jesús para resguardarlos de la ira. Romanos 5:9 nos habla muy claramente de esto, que por él seremos salvos de la ira, y todo el contexto bíblico, ¿no? Sí. Nos habla de esto. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Que son 2 eventos de una misma, en un mismo plano escatológico, pero con matices distintos, ¿no? Sí, creo que hay diferentes puntos de vista en cuanto a la venida del Señor. Se habla, por ejemplo, del punto de vista postmilenial, que enseña que la segunda venida del Señor será después y no antes de la era milenial. Hay también el punto de vista milenial, que no cree en un periodo literal de 1000 años, pero cree que cuando Cristo venga todo terminará repentinamente. Y hay también un punto de vista premilenial, cuando el Señor viene y entonces será el milenio. Nosotros nos vamos a centrar en el punto de vista pretribulacionista, que es el que creemos que la Biblia señala de una manera bastante más clara que los otros. Bien, el Señor Jesús mismo también habló de su propia segunda venida. En Mateo 26:64 leemos, cuando Jesús le contesta al sumo sacerdote Caifás: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús, de una manera muy clara, está especificando que habrá una ocasión diferente en la que Él vendrá rodeado de gloria, de poder, para poder reinar en esta tierra. En Hechos capítulo 1, versículo 11, dice la Escritura que los discípulos estaban esperando con el Señor Jesús un momento de expectación, cuando de momento una nube comenzó a levantar al Señor Jesús hacia los cielos, y unos ángeles se les aparecen y les dicen: varones que están mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que también los ángeles están atestiguando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria. Sí, podemos ver también entonces, es un evento que está muy próximo, que la iglesia lo tiene que dar a conocer. Creo que es una obligación de toda iglesia sana el predicar, el proclamar la venida de Cristo. Es algo que sucederá de un momento a otro, como lo decía David Calderón López. Él menciona acerca del arpazo. Es un suceso que está por ocurrir en cualquier instante y es nuestro deber predicarlo, y los hermanos, la iglesia, y de hecho esta es una buena nueva, es parte del evangelio que estamos esperando con gran vehemencia y que sucederá, y que esto nos llena a nuestro corazón. Vemos que entonces la segunda venida de Cristo hay una semejanza, es semejante a su primera venida, que solamente unos cuantos la estaban esperando. Hubo muy pocos, pero que el Señor vino. No se fue manifestado a todos, pero cada vez el Señor, cuando vino como la primera ocasión como bebé, unos cuantos le estuvieron esperando, como José de Arimatea, como Ana también, que dice que desde que ella enviudó, duró 80 años que estuvo de viuda, pero estuvo esperando el advenimiento y sus ojos pudieron ver al Mesías. Por eso, de esa manera también, no toda la iglesia está esperando la venida de Cristo, aunque esa es su labor, pero como que hay un adormecimiento. Por eso la importancia ahora de nosotros, el de proclamar esta gran verdad. ¿Y cómo se va a verificar el primer evento que será verificable de su venida, de su advenimiento? Aunque vamos a ver unas ciertas etapas. ¿Cuál va a ser? Con la resurrección de los muertos. Eso es el arpazo, porque dice la palabra de Dios, que dice: he aquí yo les digo un misterio, decía Pablo a los hermanos de Tesalonicenses, no todos dormiremos. Quiere decir que no todos vamos a morir, pero sí todos
seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros seremos transformados. Es un evento glorioso, grande. Como les mencionaba, en su primer advenimiento no todos lo esperaban, no estaban preparados para eso. Pero vamos encontrando entonces ahora que nosotros también debemos de estar preparados para este gran evento. Sí, bueno, y es un evento previo a la segunda venida de Cristo. Claro, pero y el 1 Corintios 15, 51, ¿no? El 52, nada más para corregir. Y se me hace importante que también la palabra Apocalipsis o un semejante aparece no solamente en el Apocalipsis, ¿no? Porque la palabra Apocalipsis nos lleva a la idea inmediatamente de que es algo visible, ¿no? Entonces, la segunda venida del Señor Jesucristo, el arpazo no va a ser visible. Lo único que va a suceder es que los cristianos vamos a ser arrebatados y vamos a ser transformados en el aire. Y la segunda venida de Cristo va a ser algo totalmente visible para toda carne. Bien, ordenando lo que estamos diciendo en este momento, afirmamos una vez más que la venida del Señor se menciona como que está cerca. Aunque han pasado 2000 años, los cristianos tenemos que aprender a entender el lenguaje de Dios. Pero Pablo nos dice en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y también en Hebreos 10, 37, la Escritura dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que estemos confiados de que tarde que temprano, en cualquier momento, aparecerá en las nubes el Hijo del Hombre. Amén. Vamos a pasar muy bien, retomando nuestro tema sobre la segunda venida de Cristo. Estamos en este momento hablando de que las profecías de la venida del Señor por segunda vez en el Antiguo Testamento son abundantes. Así que si nosotros tenemos dudas acerca de estas profecías, lo que tenemos que hacer es ver que las profecías de Jesús acerca de su primera venida se cumplieron, y si estas se cumplieron, entonces se tienen que cumplir también las profecías que tienen relación con su segunda venida. Su primera venida fue profetizada y esas profecías se cumplieron literalmente. La venida del Señor va a ser literal, no como muchos que piensan que su venida va a ser solamente espiritual, o personas que creen que la segunda venida de Cristo es cuando la persona muere y se encuentra directamente con el Señor para ser juzgado. No, la Biblia nos habla de que la venida del Señor será corporal. Él va a bajar del cielo. Esto nos recuerda que Jesús está en los cielos literalmente y está presente con nosotros a través del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que Él va a venir o va a bajar del cielo. Entonces, esta es una profecía que estamos esperando los cristianos con mucho gozo y con mucha fe. Amén. Cuando se abordan los textos referentes a la segunda venida de Cristo, se utilizan 3 diferentes palabras en griego que conviene comprender su significado. Los vamos a ver. De modo que nos ubiquen acerca de la fase de su segunda venida que está siendo tratado. 3 palabras que quisiera yo mencionarlas ahora. En su original, como está escrito, que es epifaneia. Significa aparición, aunque es también traducida como resplandor o manifestación, refiriéndose a su segunda venida como algo que se está esperando y se sabe que sucederá en cualquier momento, tal como lo vemos en primera de Tito. Quiero leer el texto bíblico. Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera. Ahora a la siguiente, que es Apocalipsis. Significa revelación y hace referencia al momento mismo en que algo oculto es y revelado. También se traduce como manifestación, pero es bueno notar que hay una diferencia en el griego que en el español todavía no es muy clara. Segunda de Tesalonicenses 1:7, vamos a leerla, que sería, segunda de Tesalonicenses 1:7, dice así: y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está utilizando esa palabra. La tercera, ya para terminar, parousia, significa presencia personal o física, es decir, cuando la fase de su segunda venida implica que Él está físicamente presente en el lugar, por lo que se tradujo como su venida, tal como se utiliza en 1 Corintios 15:23. Ahí es la palabra parousia, significa es su presencia personal, que el pueblo de Israel, el pueblo terrenal de aquí en esta tierra que Dios escogió, es cuando ellos literalmente y físicamente verán al Señor Jesucristo, cuando su presencia física y personal ponga sus pies en el monte de los olivos. Así es, sí, Epifanía también lo encontramos en Tito 2:13, Ajá. cuando precisamente también es un buen texto para hablar de la deidad del 2:13. Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Ahí la palabra clave es la manifestación, ¿sí? Y la epifanía, que también hay un sinónimo en el hebreo en cuanto era la manifestación del ángel de Jehová, que era la Septuaginta, precisamente lo traduce como una epifanía o una manifestación visible. Aquí todos estos vocablos sí se me hacen importantes hablar de ellos, sí tienen mucha razón, porque muchas sectas de hoy en día han desvirtuado este plano escatológico y dicen que la segunda venida de Cristo es solamente espiritual y no visible. Incluso pues ya los más aberrantes dicen que ya pasó en 1914 alguna cosa sí. Así, ¿no? Y que vino pero en espíritu y nadie lo vio. Entonces eso es totalmente erróneo y contrasta totalmente con las palabras clave que encontramos tanto en el hebreo como en el griego. Sería negar la resurrección corporal de Cristo, ¿verdad? Y su permanencia en el cielo. Pero la segunda venida del Señor también tiene ciertos propósitos, que tiene relación con la iglesia, que tiene relación con el pueblo de Israel y también con el mundo en general, con el mundo incrédulo. En cuanto a los santos, a aquellos que han creído en Jesús como su Salvador personal, es completar la salvación de los santos, hacer real el sacrificio de Jesús, que nos ha librado del poder y el castigo del pecado, pero entonces nos librará de la presencia misma del pecado. Sí. Seremos levantados de este mundo y de esta manera se cumplirá la palabra de que el Señor nos pondrá en un sitio, en un lugar donde la influencia del mundo ya no nos alcanzará. También será glorificarse en sus santos. Segunda de Tesalonicenses 1:10 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Los primeros que vamos a ver a Jesús somos precisamente los que creemos en su venida. Pero por 7 años la presencia del Señor estará oculta para el mundo incrédulo. Hay que tomar en cuenta que los 7 años que marca la Biblia de tribulación, 3 años y medio, que son primeramente el arrebatamiento de la iglesia en la tierra, aparece el anticristo y una grande tribulación como nunca antes ha existido en la tierra. Pero quisiéramos escuchar una pregunta que nos están haciendo. Bueno, pues nos llamó la hermana Jacqueline desde Tecámac y tiene una pregunta. Dice: cuando yo muera, ¿me voy al cielo o permanezco en el panteón hasta la llegada del Señor Jesús? Bien, pues la Biblia nos enseña que el cuerpo, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 7 nos dice que el polvo vuelve al polvo, a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En este caso, cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo va a la tierra, pero nuestro espíritu o alma es levantada para estar con el Señor. Sí, además la promesa precisamente... qué bueno que hace esa pregunta. El arpazo, el arrebatamiento de la iglesia, garantiza la resurrección de nuestro cuerpo. Es decir, Jesús va a venir por los que en estos momentos estarán vivos
y por los que han dormido. Dormido se les puede llamar, ¿no? Así. Sí, leía un escritor que bien dice, ¿no?, que la palabra dormir es un eufemismo espiritual, sí, hay algo de cierto, ¿no? Sí. Pero sí, es el término teológico para morir. Entonces, nuestro espíritu estará con el Señor, porque Él dijo que iba a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos. Y en el arpazo vamos a regresar por nuestros cuerpos, los que cuando nuestro cuerpo esté en donde esté, en el fondo del mar o en el panteón o hecho cenizas, donde esté, va a ser restaurado nuestro cuerpo a semejanza de Él, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo garantiza precisamente la resurrección de nuestro cuerpo. Pero nuestro espíritu o nuestra alma pues va a estar en la presencia de Dios si somos salvos. Si no, bueno, pues sí. Puede usted leer también Lucas 16 del 19 al 31 si la memoria no me falla. Y allí la historia del rico y Lázaro le ejemplifican totalmente de una manera clara, le dejan claro cuál es el estado del alma después de la muerte. Sí. Así es, bueno, continuando con la pregunta que nos hicieron, eso es una realidad. Una persona que ha creído en Cristo ha pasado de muerte a vida en ese instante que recibe a Cristo como su Salvador. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Dios es un Dios de vivos. Bueno, cuando si ella muere físicamente por enfermedad o por cualquier situación, su espíritu y su alma están en la presencia del Señor. Físicamente su cuerpo va a entrar en un proceso de descomposición. Por eso la importancia de conocer nosotros la venida de Cristo, porque es una realidad verídica, total, en que cuando Él venga, en el momento preciso que Él ya descienda a esta tierra, un poco antes, los muertos en Cristo resucitarán primero, su cuerpo físico. Y otra prueba de que el alma está viva y consciente es la transfiguración en el monte, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, que aparecieron Moisés y Elías a un lado de Él, sí. y Él precisamente le dijo a sus discípulos, a los apóstoles, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿no? Elías y Moisés estaban conscientes de lo que estaba pasando en ese momento. También el profeta Samuel es otra prueba fehaciente, ¿no?, sí. Que hay el alma sigue consciente después de esta vida. Sí, bueno, Pablo también cuando habla en su carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 23, él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Amén. Si el cuerpo ya no fuera a resucitar, o el alma o el espíritu no fueran con Dios, la muerte no sería ganancia. Pero Pablo estaba consciente de que la muerte era un paso precisamente de liberación del espíritu en relación con el cuerpo para estar con el Señor, y esto sucede inmediatamente, en cuestiones de milésimas de segundos. Esto quiere decir que el espíritu de las personas no queda en la tierra, no está vagando, no está tampoco cumpliendo algún encargo de algún familiar o castigado en esta tierra. El espíritu es separado del cuerpo e inmediatamente va a la presencia del Señor, donde el Señor decidirá a dónde enviarlo, ya sea a un lugar de reposo o a un lugar de castigo. Y creo que aquí ahí tenemos 2 o 3 preguntas por aquí. Amén. Sí, nos llama nuestra hermana Elsa. Bueno, les manda un saludo a ustedes, gracias, pastores, gracias. Y pide oración por su hijo que tiene tiempo que no lo ve. Ella es de Catepec, de la R1. Y también el hermano Raúl Zárate pregunta, cuando el Señor Jesús llegó y levante a los muertos y se lleve a su iglesia, ¿los que se quedan tendrán otra oportunidad? Sí. Él nos llama desde el Tultepec. Sí. Así es. Sí, tendrán otra oportunidad, pero será muy difícil esa oportunidad de... ¿Para qué esperar el segundo viaje? Segundo mejor tiempo, el primero. desde el primer tiempo hay que golear. Pero en Dios sí hay esperanza, claro. Aún todavía, como lo sucedió a uno de los malhechores. Juan veía, pero no necesitamos esperar esa claro, segunda. Y Juan veía ese grupo precisamente de mártires que habían salido de la tribulación y vaya, su estancia no era la mejor porque ellos reclaman venganza precisamente de su... veía las almas de los decapitados, entonces a nadie nos gusta muy bien morir en esos términos, ¿verdad? En la tribulación va a ser un momento muy difícil que se aproxima para la humanidad. Sí va a haber una segunda oportunidad, pero sería siempre imprudente no decir que podemos esperar con eso, ¿no? Bien,
Pues hay que confiar también en que Dios sigue amando al mundo, porque así lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Pedro dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los esfuerzos Amén. divinos se seguirán mirando en el tiempo de la grande tribulación, aun cuando va a ser muy difícil para los creyentes poder mantener su fe en esos tiempos difíciles. Y va a ser uno de los ministerios más importantes de los dos testigos, precisamente en el capítulo 11 de Apocalipsis, ¿no? Ujú. Su ministerio va a ser a Israel, pero ellos van a predicar al mundo entero, ¿no? Entonces van a predicar la salvación. Por supuesto, sí va a haber una oportunidad. Y el Espíritu Santo es una cuestión, ¿verdad?, que se ha hablado mucho, hermano Rogelio, de que si la iglesia, cuando sea levantada al cielo, el Espíritu Santo también es quitado o es levantado juntamente con la iglesia. Fue un error que predominó por mucho tiempo en muchas congregaciones, en muchas iglesias, pero hoy podemos decir con seguridad que el Espíritu Santo, como Dios, no puede ser quitado, no puede ser sacado de la tierra. Él no necesita irse con la iglesia y dejar al mismo tiempo sola a la tierra. La presencia del Espíritu Santo es, como la Biblia enseña, de Dios el Padre y de Jesús. Él es omnipresente. Amén. Entonces el Espíritu Santo, aún en la grande tribulación, estará buscando almas que quieran ser salvadas. Él todavía querrá salvar a los fríos, Convencer. a aquellos que, habiendo conocido al Señor, no se decidieron a buscarle de una manera seria, de una manera consagrada. La Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el injusto? Amén. Bueno, nuestra hermana Fabiola tiene otro canto preparado. Este himno es... Bien, tenemos una pregunta muy importante que no podemos dejar en este momento porque es vital. La Biblia nos habla de algunas señales previas a la venida del Señor. ¿Podemos conocer acaso si el tiempo está cercano o no? ¿Qué dice la Biblia respecto a las señales de los últimos tiempos? Bueno, fíjese, entre las situaciones que también viene desde el libro de Daniel, sí nos menciona algo que estamos mirando ahora con gran, ¿cómo se puede utilizar la palabra? Con gran velocidad, el avance de la ciencia. 12:4 de Daniel. La Biblia sí dice que la ciencia aumentará en gran manera. También se le puede llamar a este siglo como el siglo de las luces, por la velocidad tan rápida que está avanzando el conocimiento y la ciencia. Ahora hay pequeñitos que hasta de 4 o 5 años, cómo manejan ya la tecnología. Esa es una de las señales también. Y bueno, la segunda venida de Cristo tiene mucho que ver. Incluso encontramos escritores, me encontré uno muy bueno, Thomas Saiz, que dice que tiene que ver directamente con Israel. El arpazo, el arrebatamiento tiene que ver con la iglesia. Ese es el reloj. Exactamente. Israel. Y Israel, Ajá. el advenimiento, el segundo adviento, tiene que ver directamente con Israel, porque llega el Señor Jesús en un momento muy difícil para Israel, cuando está rodeado de sus enemigos, ¿verdad? De los ejércitos enemigos, y que ya no hay salida, ¿no? Y el Señor llega precisamente para rescatar a Israel. Entonces, tiene directamente que ver con Israel. El arpazo tiene mucho que ver Israel, pero pienso que el arpazo hay más señales de la iglesia misma. La apostasía es una señal clara del arpazo, es decir, del arrebatamiento, mientras que Israel tiene que ver más con la segunda venida o el segundo adviento. Entonces, el regreso de Israel, de nuestro amado pueblo Israel a su tierra, mayo de 1948, 14 de mayo, si no mal recuerdo, de 1948, que regresa a su tierra. Y se cumplen muchas profecías, el profeta Oseas, de Zacarías. Entonces, el renacer de Israel como nación tiene una clara intención de ser una señal de que los tiempos están muy cerca. Bueno, también la iglesia es un reloj. Desde el punto de vista de Israel, es la situación
de peligro que corre desde que tomó posesión de su tierra en el 14 de mayo de 1948, aunque ya tiempo atrás ya había judíos en esa tierra. Pero también Jesús habló de que la iglesia tenía que cumplir la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y entonces vendrá el fin. Entonces también la iglesia tiene mucho que ver en cuanto a la venida del Señor. Hay teólogos que piensan que de nosotros también depende que se retrase o se adelante la venida del Señor Jesús. Si no cumplimos con este mandamiento que el Señor nos ha dado, probablemente tenga que tardarse un poco más. Sí, ahora la predicación de la palabra nunca se ha detenido y prueba de ello es que estamos nosotros aquí y aquí a nosotros también nos hablaron de la palabra de Dios, y la palabra es la que se sigue predicando y la debemos de seguir predicando porque el tiempo está cercano. Solamente para hacer una mención que creo que sí entra dentro de este punto, mencionaba el tiempo. En el profeta Daniel fue el que se le dijo que habrían 70 semanas. Vemos que ahorita ya se cumplieron 49 semanas. Por eso digo que Israel es el reloj de Dios. ¿Cuándo se detiene en este tiempo? Cuando el Señor es crucificado. Y ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Es la predicación del evangelio. ¿Cuándo va a iniciar la última? Cuando inicie la gran tribulación. Es la Algo que también debemos de mencionar, que la gran tribulación, que es la última semana de Daniel, que son 7 años, también está dividida por 3 años y medio. 3 años y medio que cuando va a dar inicio, bueno, con el arpazo primero. Ahí esa es la señal. Y van a ser 3 años y medio de una paz falsa, cuando aparezca, dice la Biblia, ese inicuo, el hijo de perdición, que es el misterio de la iniquidad, es donde se va a mostrar, donde serán 3 años y medio de paz falsa, pero va a ser una gran tribulación, y los siguientes 3 años y medio va a ser algo terrible, un caos, será algo que precisamente nosotros estamos avisando para que nosotros mismos estemos preparados. Serán 7 años fatales, pero 3 años y medio de una paz falsa, donde se levantará el anticristo, y los últimos 3 y medio es donde será el fin. Y esa, nada más un último para cerrar y pasar a la pregunta, esa semana 70 precisamente ¿cómo podemos decir? La divide la profanación del templo. Y ahí lo encontramos en el libro de Daniel. Por el anticristo. Por el anticristo. Se profana el templo y se sienta. ¿No sería eso a la mitad? A la mitad, sí, a la mitad de la semana 70. Para precisar. Cesa el continuo sacrificio, porque se van a reanudar los sacrificios, hace cesar el continuo sacrificio, y entonces empieza, digamos, la parte más difícil de la tribulación. 70, sí, la última semana. La última semana. Bueno, pues nos llama Carmen Esteves, ella no es cristiana y nos llama desde Coacalco, y tiene la pregunta que dice: la Biblia habla de los 44,000, ellos son judíos, ¿y qué va a pasar? 144,000. 12,000 de cada tribu de Israel. Bueno, pues el pueblo judío igualmente, ellos tendrán que esperar la venida del Señor, y los que en su momento hayan creído en el Mesías, en Jesús Mesías, van a ser arrebatados juntamente con la iglesia, y los que no, pues también se quedarán en la tierra para sufrir la grande tribulación. Y sobre todo que la Biblia remarca de una manera muy especial que será precisamente en la tierra de Israel, en Jerusalén, donde la persecución se hará todavía más difícil. Ahí el anticristo es donde de una manera física va a querer gobernar al mundo, porque la Biblia dice que él va a mandar poner una estatua de su persona en el templo para ser adorada. Entonces Israel va a ser muy presionado, mucho más que todas las demás naciones de la tierra. Entonces también ellos van a ser considerados igual que como los no judíos. Sí, yo creo que esta perspectiva acerca de su pregunta pudiera ser que acerca de los ruselistas, ellos mencionan que los 144,000 son ellos, cuando en realidad el libro del Apocalipsis está mencionando exclusivamente de las 12 tribus que no se contaminaron, que no tuvieron relaciones sexuales, que fueron exclusivamente para el servicio de Dios, santos para Dios. Capítulo 7 y el capítulo 14 de Apocalipsis. Pero yo quisiera que no termináramos este programa hasta no señalar un poquito más acerca de las señales de la venida del Señor.
Pablo, en su carta a Timoteo, la segunda carta, capítulo 3, versículo 1 al 7, nos da una lista por lo menos de 23 señales de la venida del Señor, muchas de las cuales todos podemos ver que ya se están cumpliendo. Pablo habla de tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, nos habla de una avaricia que habrá de guiar a la humanidad, de vanagloria, de soberbia, blasfemia, desobediencia a los padres, una rebelión tremenda de parte de los hijos con sus padres, ingratitud, impiedad, falta de afecto natural, implacabilidad o falta de perdón, calumnia, intemperancia o falta de autocontrol, crueldad, desprecio por lo bueno, traición, impetuosidad, infatuación, amor por los deleites más que por Dios, y también de una época en la que muchos tendrán apariencia de piedad, y mujeres necias cargadas de pecados, como también hombres sanguinarios, hombres que están cometiendo toda clase de delitos como quizás nunca antes en la historia del mundo se había conocido. Entonces la venida del Señor está cerca, pero hay otros eventos también que se tienen que cumplir o se están cumpliendo ya, que tienen que ver con la naturaleza. Claro, el cambio climático, los terremotos, las pestes, y podremos ver eso también. Yo lo que también veo, ahorita yo estaba notando, que puede pasar muy desapercibido, porque esa sería otra señal. En el libro en el Apocalipsis, ahí sí menciona el Señor todo el periodo de la iglesia, y en especial la última es la Odisea, que parece que es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Una cosa también que no nos damos cuenta es la tibieza. El Señor le dijo, por cuanto tú no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio. Creo que también es una señal que no nos damos cuenta cuando estamos tibios. Sí. Entre otras cosas, el cambio climático. Pero en la iglesia lo podemos ver cuando ya hay una frialdad espiritual. Y es cuando nosotros debemos de estar alertas. La segunda venida de Cristo debe de ser, y la realidad es que es un gozo para nosotros. Es la que nos alienta, lo que nos anima. El ver un nuevo amanecer y que pronto está de regreso el Señor nos debe de dar gozo. Y sí debemos también de estar alertas. Y por supuesto la segunda venida nos motiva desde el punto de vista en que nuestros cuerpos ya para ese entonces regresan con el Señor Jesucristo glorificados. Porque nosotros regresamos con Él, vamos a regresar con Él. Por eso 7 años antes de su segundo adviento nos levanta para hacer nuestro cuerpo que sea glorificado, semejante al de Él. Pero sí, retomando un poco lo de las señales, a mí no me gustaría dejar pasar esta oportunidad para decir de la apostasía, el abandono de la doctrina pura, cristiana y bíblica, sana doctrina y la inserción de doctrinas ajenas a la Biblia, ¿sí? Hoy estamos viendo doctrinas que no aparecen en ningún lado en la Biblia o están fuera totalmente de un contexto. O están disfrazadas también. Están totalmente enmascaradas. Sí. Y se están practicando como si fuera cristianismo. Entonces es una precisamente de las señales importantes, tanto para el pueblo de Israel, que iba a sufrir una apostasía, como para la iglesia. Aquí en Mateo 24 creo que tiene un mensaje doble, ¿no? Pero sí, se me hace importante señalar que la apostasía, el abandono de la doctrina bíblica pura, iba a ser abandonado previo al arpazo y previo, por supuesto, al segundo adviento. Sí, nuestro hermano Rogelio hablaba acerca de la frialdad espiritual. Esta solamente se da en los cristianos o en los creyentes, o tibieza. De ahí que la Escritura nos dice en Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Creo que es una clara alusión a los creyentes que en medio de un mundo que está apresurándose al desastre, al caos, se invita al verdadero creyente a vivir una vida de obediencia, ser una luz en medio de las tinieblas, como en un momento habló el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Pablo dice que nuestra vida tiene que reflejar
la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, la contraparte de la maldad que está aconteciendo en nuestros días tiene que ser la santidad de la iglesia. El deseo de vivir vidas transparentes y no de hipocresía, porque la Biblia dice que Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también habrá de cosechar. Cada quien, yo quiero mencionar algunas cosas. Para este evento tan esperado, próximo ya, está a las puertas, Dios nos ha dado grandes recursos. ¿Para qué? Para estar bien atentos, estemos despiertos. ¿Recursos cuáles tenemos? Número 1 es la palabra de Dios, la verdad. La verdad es nuestra arma principal, es la palabra, es el espíritu. Otro recurso, y que nosotros lo estamos utilizando aquí, es la alabanza. Así como nosotros cantamos cantos, ese es un recurso que Dios nos está dando para que estemos preparados, la alabanza. Otro recurso, el Espíritu Santo. Ceñidos pues y estar que orando en todo momento y con toda deprecación en el Espíritu, así lo decía. Muchos más, el amor. El amor, ese es uno. Por mencionar algo que luego lo podemos tomar también simplemente como una superstición, pero no lo es cuando lo hacemos adecuadamente, la sangre de Cristo. Es una de las maneras, entre otras cosas más. En cierta ocasión yo escuché decir que los cristianos no debemos de desear o de orar por la segunda venida de Cristo, dado que más de la mitad de la humanidad no ha sido salva. Hay lugares donde todavía el nombre de Jesucristo es extraño. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos desearla. La Biblia precisamente termina expresando el anhelo del verdadero creyente. Ven, Señor Jesús. Y el apóstol Pablo nos dice que debemos de tener una expectación gozosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos aguardando, estamos esperando. Y Juan también en su primera carta, capítulo 2, verso 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él. Tenemos que permanecer en el Señor, en su doctrina, su enseñanza, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Sí, yo, una última antes de pasar a la última petición. El gozo de la iglesia se completa precisamente cuando el Señor viene por ella. Amén. No hay un gozo tan pleno como en ese momento. Muchas veces, ¿sabes? Se confunde, ¿sí? Ciertos, no sé, ceremonias como la música y todo eso, y hacen pasar por un gozo, pero no es comparable al gozo que va a tener la iglesia cuando el Señor venga por su iglesia. Gloria a Dios. Sí, encontramos una advertencia tremenda para aquellas personas que no han querido creer en Dios, en su existencia, en Jesús como Dios que se hizo carne. Dice la palabra en Mateo 24:30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y también en 2 de Tesalonicenses 1:7, el apóstol Pablo dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Bueno, pues por último, nada más que también la segunda venida del Señor es un juicio a las naciones. También no pasa por alto todo el aspecto de que tiene que juzgar a las naciones, el pecado que hoy se está cometiendo en las naciones. También esto es importante. Pero bueno, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Perdón.